Hola, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida. Good morning. I give you the most welcome to the seminar, Socioecological Relationship Between Los bosques y el manejo del espacio rural, experiencias en Norte y Suramérica. Este seminario es organizado por el Instituto Forestal, organismo perteneciente al Ministerio de Agricultura de Chile, y la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de British Columbia. Esta actividad será traducida al inglés y al español en forma simultánea, y en su pantalla pueden ver las instrucciones para seleccionar el idioma de su preferencia. Para esto deben pinchar el globo, que está en la parte inferior, y seleccionar el idioma en el cual desean escuchar el seminario. Welcome to the seminar Socioecological Links Between Households' Energy Consumption, Forests and Farms, Experiences in North and South America. This seminar is organized by the Instituto Forestal de Chile and the Faculty of Forestry at the University of British Columbia. The activity will be simultaneously translated into English and Spanish, and on your screen, you can see the instructions to select the corresponding language. Click on the globe at the bottom of your screen and select the language for the seminar, English or Spanish. Queremos dar la bienvenida a todos quienes están participando de este seminario. Hoy tenemos participantes de varios países de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Antes de empezar con las presentaciones propiamente tal, les recuerdo que pueden hacer sus consultas a través del chat y en la ronda de preguntas que se realizará luego del primer bloque de presentaciones. Bueno, esta segunda sesión es posterior a una primera que tuvimos la semana pasada, en la cual el doctor Hisham Serifi, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de British Columbia, nos habló sobre la importancia de la leña y los combustibles derivados de la madera a nivel mundial, abordando los principales mitos que giran en torno a su utilización. Posteriormente, la doctora Bettina Cardoso, investigadora de CONICET y la Universidad Nacional de Comahue en Argentina, nos llevó a la Pampa Patagónica, mostrándonos los principales desafíos que existen en torno a la calefacción residencial en un contexto ambiental hostil que se caracteriza por bajas temperaturas y escasa disponibilidad de biomasa para leña. Luego, el doctor Carlos Gould, de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, nos habló de los impactos que tuvo el programa de subsidios al gas licuado en Ecuador, implementado a partir de los 70s, el que permitió reducir la exposición de las personas a la contaminación intradomiciliaria generada por la combustión de leña. Finalmente, el doctor René Reyes del Instituto Forestal explicó la relación que existe entre la producción de leña y los ingresos extraprediales y cómo estos podrían estar generando periodos de descanso para el bosque en un contexto de propiedad privada de los bosques como el que caracteriza a Chile. Hoy tendremos otras 4 presentaciones que abordarán problemáticas asociadas a la producción y consumo de leña en México, Haití y Chile. La primera presentación la realizará el doctor Adrián Gilardi, investigador titular del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su principal interés de investigación es evaluar los impactos ambientales de la extracción de leña y la producción de carbón vegetal en países en desarrollo a partir de datos de campo y simulaciones por computadora. Dejamos entonces con ustedes, en esta primera presentación, al doctor Gilardi. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, René, por la invitación a este seminario. Yo les voy a contar un poquito del trabajo que estamos haciendo. Good afternoon. Thank you very much for the invitation for the seminar. I'm going to tell you about the work that we're doing in Haiti to assess what is the availability of firewood that is used for charcoal and firewood. So this is a larger process that is. Y una parte de eso pues necesita una estimación espacial de la disponibilidad de recursos, que es en lo que yo me voy a concentrar en esta presentación, más allá de la relación oferta y demanda, que es un poquito más extensa. Yo soy Adrián Gilardi, trabajamos con Rob Bayliss, Emily Sturdiman, que estaba en mi laboratorio y ahora se fue a Woods Hole Climate Research, que era el Woods Hole de antes,
y Richard Lemoyne, que también era un estudiante nuestro y ahora está en Alemania. Es el equipo de 4 personas que hemos trabajado. Rob Bailey está en Stockholm Environment Institute, es un amigo. Y bueno, todo ha sido financiado por la Clean Cooking Alliance. Entonces, pues el problema de alguna manera, como les comentaba recién, es tratar de generar modelos de simulación en computadoras que logren replicar la oferta de madera, cuál es la disponibilidad, cómo crece, cómo es la dinámica del paisaje, qué cambios en el paisaje hay no relacionados a la extracción de madera, y eso ligarlo con escenarios de consumo de leña y de carbón vegetal. Hay producción, hay transporte, es una cosa bastante compleja, pero parte de esos insumos, un poquito de esos insumos, es dónde está la madera y cuánto hay. Entonces, de eso se trata esta plática. Mucho del el mayor problema en Haití es que la madera está muy scattered, está muy perdida, muy distribuida y poquito. Y bueno, la idea es eso, ver qué tan poquito hay y dónde está, ¿no? Hay dos narrativas contrastantes, una que dice que no hay nada, que no queda ni un solo árbol, y otra que dice, no, ojo que sí hay, lo que pasa es que no son bosques cerrados como se piensa, son difíciles de detectar con percepción remota. Entonces están un poquito estas dos cosas, y nosotros, como necesitábamos esa información y la información de disponibilidad de biomasa, y no había un mapa que nosotros confiemos, lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces básicamente hicimos un mapa de uso del suelo, de cubiertas, y otro mapa de biomasa, que es lo que yo les voy a contar aquí. El mapa de cubiertas, o de coberturas, perdón, como llaman los geógrafos, cobertura y uso, se hizo con información Landsat de los años 2000, 2010 y 2017, y se validó en campo para poder, también se validó en campo y con imágenes de alta resolución para poder tener una estimación de su incertidumbre. No me voy a detener en el proceso, es algo relativamente común, no hemos usado ninguna técnica de machine learning ni nada de eso, es una clasificación, es un preprocesado y una clasificación con Random Forest y luego una inspección visual. O sea, es bastante mainstream lo que hicimos en este trabajo, no me voy a detener. Y bueno, finalmente tuvimos 3 mapas, uno para Haití y otro para República Dominicana, con una resolución de 30 metros de píxel, porque usamos Landsat, y con una resolución nominal de 7 categorías: agua, urbano, pelado, tree cover, que es como bosque, pero bueno, es árboles, digamos, grassland y arbustos, ¿no? Lo hicimos para los 2 países porque el proyecto incluye tráfico de carbón desde la Sierra del Bauruco, que es al sur de República Dominicana. Eso tampoco es parte de esta presentación. El análisis de accuracy, de exactitud, nos dio bastante alto, entre 74 y 76%, según los intérpretes. Usamos diferentes intérpretes, hicimos un análisis de fiabilidad del mapa bastante robusto, usamos 2 personas diferentes, quedó muy bien. Bueno, y finalmente lo que vimos es que no hay cambio de uso del suelo, es un paisaje bastante estable. Esto se sabía, pero de alguna manera con este análisis a esta resolución nominal, es decir, con estas clases, no hay cambio mucho. Aumentan las pasturas, aumentan un poquito, si se fijan, pasan del 35.3 del paisaje al 35.8. Es muy chiquito, sí se ve un cambio en ciertas zonas, muy fragmentado, pero muy poquito, y dentro de la incertidumbre del mapa, pues esto realmente se traduce en un paisaje que a nivel de cobertura, a nivel de clase de uso del suelo, pues no está cambiando. Esto que están viendo ahí, pues es un resumen, digamos, nosotros hicimos toda la matriz de transición, y bueno, en fin, generar un paisaje estable desde el año 2000, es decir, todo el cambio ambiental ocurrió antes, ¿no? Cuando comparamos este mapa con otros trabajos anteriores, nos da que efectivamente estamos en el umbral más arriba. Los mapas anteriores hechos a resoluciones grandes, 300, resoluciones groseras, perdón, 300.000 metros, 500, pues dan una cantidad de tree cover baja. Bueno, 26.9 de MODIS, ¿no? Pero en general, cuando lo haces a 30 metros, pues descubres parchecitos de árboles que son invisibles a resoluciones más grandes, y esto coincide, nuestro trabajo coincide bastante bien con uno anterior que se hizo solo para 2014. Nosotros para los modelos de leña sí necesitamos multitemporal, entonces por esta razón tuvimos que rehacerlo, porque el de Churches no nos servía como tal, porque es una sola fecha. Bueno, entonces el mensaje final de esto es que
realmente si uno quiere trabajar en Haití tiene que usar alta resolución, 30 metros o menos, 10, ahora hay mapas, hay imágenes de 5, de 10 accesibles, y bueno, y que la deforestación, el cambio más bien de trees a pasturas, ocurre de manera muy, muy fragmentada y en lugares muy particulares. Ahora, pasemos al de biomasa. La biomasa es diferente porque ya no son categorías, es decir, no es una variable nominal cualitativa, esto ya es una variable cuantitativa. ¿Cuánto es la biomasa aérea que tenemos en los diferentes píxeles, en las diferentes celdas, en todo el país? Básicamente se hace. Para esto usamos, bueno, una metodología que es de unos compañeros de la Universidad de Edimburgo, que de vuelta, acá no hay nada de muy moderno de machine learning ni nada de eso. Son métodos bastante robustos y que requiere, esto sí, información de campo. Esto no lo puedes hacer desde el escritorio, tuvimos que ir a campo y recoger muchos puntos, que fue bastante complicado porque Haití es un lugar bastante, sí, que cambia mucho la situación de un momento para el otro. En este caso había cortes de ruta por todos lados, fue una campaña de 3 meses muy, muy intensiva, muy difícil. Teníamos que ir de acá, perdón, para allá, comprar gasolina ilegal. Se mide se mide los puntos en campo de cuánta biomasa hay y eso se hace un contraste con información satelital de radar. Y esto nos da esta función, es decir, si se fijan, en el eje X tenemos la variable del radar. Imagínense que es como si fuera reflectancia, parecido. Y en el eje Y tienes los valores que medimos en campo de la biomasa, es el valor de campo, y bueno, con esto construyes una función, finalmente construyes un mapa de biomasa, este es nuestro mapa de biomasa, que satura 300 toneladas por hectárea, y bueno, obviamente tiene su incertidumbre, igual que el mapa de uso del suelo tiene su incertidumbre, también. Un poquito para que vean cómo es en campo, estos son los plots, son plots muy grandes, o sea, radar necesita plots de 1 hectárea o más para calibrar, entonces es un trabajo pesado, ¿no? En 1 hectárea tienes muchísimos árboles chiquititos, hay que medirlos, hay lugares muy densos, como estos de árboles muy grandes, y como les digo, lo más difícil es que uno hace un muestreo aleatorio y después de los 80 puntos que tenía para visitar 30, termina yendo a 2 que planeó y 5 que fueron por otro lado porque es muy difícil. Pero sí logramos un estudio muy robusto y esto nos lo dijeron las personas de Edimburgo, que hay maneras de evaluar que tan bien ajustó y quedó bastante bien. Comparado con un mapa del 2010, el nuestro aparentemente refleja un poco más de biomasa. Comparado con otros modelos globales es muy diferente. Es decir, y esto tiene sentido cuando uno tiene datos de campo en el lugar, es muy diferente. Es decir, en nuestro caso, son los datos de calibración están en Haití. Los otros mapas, GlobeCover, Bachin y todo lo demás, no tienen un solo punto en Haití. Son mapas globales recortados para Haití. Entonces se espera que, evidentemente, nuestros datos estén ajustados mejor. Sin embargo, con GlobeBiomass del 2010, pues es el más parecido, ¿no? Cuando se hace un zoom, pues aquí lo vemos, ¿no? GlobeBiomass y nuestro trabajo, que son estos dos en diagonal, para una zona particular, una sierra que tiene bastantes bosquecitos a los costados, tree cover, pues hay una cierta parecido en uno y en otro. De todas maneras, esto es difícil de evaluar porque son modelos, ¿no? O sea, realmente para evaluar esto de manera independiente habría que volver a ir a campo o haber separado puntos de campo y hacer una validación independiente. Eso no se puede hacer por esto que les voy a mostrar al ratito. No sé si están aquí. No, la quité porque no tenemos mucho tiempo, pero no podemos hacer la validación independiente porque tenemos pocos puntos. Estamos usando 60 puntos de muestreo, 60 plots, pero 60 plots son pocos en realidad para este trabajo, para todo un país. Nosotros esperábamos tener 120 y pues, con 60. Ahora, comparado con otros estudios que lo hacen sin nada, o con plots en África y en México, pues no está tan bien. Efectivamente hemos cambiado un poquito la mirada, porque si se fijan, área que tenga más de 20 toneladas por hectárea en Haití es mucho más de lo que tenía antes, ¿no? Es decir, la cantidad de madera que nosotros firewood that we estimate in this map, not forest, no, let's not forget about the ecosystemic services or health, environmental health. It's just about having trees and having wood in our study. So estudios anteriores, aunque hay que decirlo,
Los anteriores tienen un rango de variación muy grande. Entonces, pues también nosotros a lo mejor no cambia tanto el valor puntual, pero el rango de variación es un poquito menos. En el caso de Globe Biomass, sí es muy, muy parecido realmente. Entonces, dado que nuestro estudio tiene datos de campo en el lugar, en principio se podría esperar que sea el más, o sea, que nuestro, como coincide con Globe Biomass, que Globe Biomass de alguna manera lo estamos validando como que al menos en los trópicos y con ese tipo de climas, pues funciona bastante bien. Si se fijan, estamos hablando de un promedio de 60 toneladas por hectárea en el nuestro y de 73 en el de él, y un número de hectáreas, bueno, nosotros casi el doble. Entonces, como les decía, el número de píxeles con biomasa, en nuestro caso, pues es bastante alto, no es el 82%, son 2.2 millones de hectáreas. Bueno, cuando hablamos, ¿por qué es importante esto? Porque esto no está hecho para ver cuánta carbono, biomasa, o infiltración de agua o salud hay en los bosques de Haití, sino para ver cuánta madera hay, qué tan rápido podría crecer, eso es con bibliografía, para eso meterlo en un modelo de oferta y demanda de leña. Bueno, para no extenderme más, porque ya me queda un solo minuto, un poquito ven, es un zoom, porque fuimos por otros lugares, pero un poquito para que vean los puntos. Muchos de esos puntos tuvieron que ser cercanos. Finalmente nos dijo la Universidad de Edimburgo que eso lo hacían así. Casey Ryan es un amigo, y que a veces aquí no se podía. Entonces antes teníamos los puntos de muestreo muy distribuidos, pero finalmente no es tan fácil llegar a los lugares, sobre todo por los cortes de ruta, porque hay un montón de situaciones en campo que lo vuelven difícil. El trabajo es José Luis Caballero y Richard Lemoine, que son los que están en las esquinas, y los técnicos de Haití fueron los que hicieron toda la parte de campo. Bueno, y con eso termino, y les agradezco mucho el tiempo. Llegué, yo creo que un minuto antes del final. Entonces espero que haya ahora sesión de preguntas y respuestas. Puedo aclarar, tengo un montón de diapositivas extras de detalle por si quieren saber cosas del modelo, del proyecto más grande. En fin, ahora seguimos hablando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Adrián, por esta excelente presentación. La verdad es que la ronda de preguntas y comentarios va a ser después de las primeras dos presentaciones, es decir, después de la presentación de Alejandra viene ese bloque, donde Adrián y Alejandra podrán hacer comentarios adicionales. Bueno, la segunda presentación de hoy va a estar a cargo de la doctora Alejandra Schweftan, investigadora del Instituto Forestal y académica del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile. Su investigación se ha orientado a comprender los impactos económicos, sociales y ambientales de la política de descontaminación aplicada en las ciudades del centro y sur de Chile. Parte importante de su trabajo se ha enfocado en estudiar la pobreza energética y el rol de la eficiencia energética para avanzar hacia una transición más sustentable. Dejo entonces con ustedes ahora a la doctora Schweftan. Buenos días, hoy les voy a presentar algunos resultados de las investigaciones que hemos desarrollado en el Instituto Forestal, titulada El rol de la vivienda para reducir la presión sobre los bosques y la pobreza energética, aportes a la política pública y desafíos futuros. Estos resultados son parte del trabajo que desarrollamos en el Observatorio Bosques, Energía y Sociedad, donde investigamos las dimensiones de la transición energética con una mirada territorial y trabajamos en distintas líneas que abordan, por ejemplo, los efectos del uso de la energía en los ecosistemas, el levantamiento de datos sobre consumo de combustibles derivados de la madera a nivel nacional, la pobreza energética y las estrategias de eficiencia energética a nivel residencial. Este equipo lo componen también el doctor René Reyes y el investigador Rafael Sangüesa, y hoy veremos específicamente 3 temas en los que los resultados del trabajo que hemos desarrollado desde INFOR han permitido aportar a la política pública y a la visibilización de temáticas relacionadas al uso de la energía. Hablaremos sobre el rol de la vivienda en los programas de descontaminación atmosférica, la importancia de entender el contexto de pobreza energética para implementar políticas públicas pertinentes con la realidad local, y también de los próximos desafíos en los que ya hemos empezado a trabajar. El problema que motiva todo este trabajo es la contaminación atmosférica, que afecta a toda la zona centro-sur de Chile y que se asocia al excesivo uso de leña para calefacción,
especialmente a nivel residencial, pero también en algunos edificios públicos. La leña se utiliza en muchas ciudades, más del 90% de los hogares, y las emisiones que se generan producen cerca del 93% del material particulado, PM2.5. Esto trae graves consecuencias en la salud de más de 10 millones de personas que están expuestas a la contaminación, además de otros impactos, como impactos en los bosques, debido a la presión que genera este consumo excesivo de leña. El siguiente gráfico muestra el registro diario de material particulado PM2.5 para la ciudad de Valdivia. Este es un patrón que se repite en todas las ciudades de la zona centro-sur que cuentan con estaciones de monitoreo, y donde llaman la atención dos aspectos relevantes. Primero, el hecho de que las concentraciones de material particulado están muy por sobre las normas y recomendaciones nacionales e internacionales, lo que se puede ver en las distintas líneas rojas marcadas en el gráfico. Y segundo, es que es un problema totalmente estacional, que tiene pics muy altos durante los meses de invierno y prácticamente desaparece durante los meses de verano. Esta problemática se ha abordado a nivel de política pública a través de los planes de descontaminación atmosférica, que son instrumentos de gestión ambiental que permiten incorporar distintas medidas, como son mejoras en la calidad de los combustibles, mejoras en los sistemas de calefacción y también en las viviendas. En los primeros años de implementación de estos planes, la mayor parte de los esfuerzos y del financiamiento se destinó a los programas de recambio de calefactores, considerando incluso cambios por otros combustibles, pero a través de distintos estudios donde pudimos evaluar la efectividad de los programas, también obtuvimos resultados y conclusiones interesantes respecto a la implementación de estos planes. La más importante fue que la vivienda juega un rol primordial en la problemática de la contaminación atmosférica, ya que la mala calidad de la aislación determina altos consumos de energía en un clima frío como el de la zona centro-sur de Chile, y que por esta razón la primera estrategia debe ser mejorar la calidad de la aislación de la vivienda para reducir la demanda de energía y luego poder incorporar mejores sistemas de calefacción y también mejorar la calidad de los combustibles utilizados. Por otra parte, encontramos que las mejoras en la vivienda tienen niveles de incertidumbre más bajos, ya que no dependen en gran medida del comportamiento del usuario, como es el caso de la operación de los sistemas de calefacción y del uso de combustible. Y esto permitió generar recomendaciones de política pública para focalizar los esfuerzos en mejorar la calidad de las viviendas primero, y además el hecho de aplicar los programas en forma combinada y no separada como se había hecho hasta el momento. Por otra parte, permitió medir y visibilizar los beneficios de aumentar la eficiencia energética en la vivienda, que no solo implica reducir los niveles de contaminación, sino que también mejorar el confort interior y reducir el gasto en energía de los hogares. Cuando estudiamos los costos asociados a la implementación de los distintos programas, encontramos que, aunque los costos asociados al recambio de calefactores son mucho más bajos al principio, lo que se puede ver en la línea azul, al combinarlo con distintos niveles de mejoras en la eficiencia energética de la vivienda, que lo podemos ver en las líneas rojas y verdes, el costo inicial adicional se recupera en poco tiempo a través de los ahorros que se generan en combustible y también los costos evitados en salud derivados de las enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica. Esto permitió demostrar que a nivel de política pública es conveniente focalizarse en mejorar la calidad térmica de las viviendas y además combinar programas, ya que con una vivienda más eficiente es factible implementar sistemas de calefacción más eficientes y también abrir la posibilidad al uso de otros combustibles. Por otra parte, se estudió el contexto socioeconómico en el que se aplican los planes de descontaminación atmosférica y donde se encontraron aspectos muy relevantes para el análisis de las políticas públicas. Un aspecto relevante es que el precio de la leña es mucho más bajo que otros combustibles que podrían utilizarse para calefacción, lo que explica en parte su uso masivo, pero a pesar de su bajo costo en relación a los otros combustibles, las temperaturas registradas al interior de las viviendas son bastante más bajas que lo recomendado para tener condiciones de confort y salud mínimas. Esto nos llevó a preguntarnos cuál es el porcentaje de la población que realmente puede satisfacer sus necesidades energéticas de forma adecuada, y que es un tema que no se había estudiado de esta forma hasta el momento. Entonces, hicimos el ejercicio de estudiar los distintos consumos de energía
a nivel residencial, estos datos muestran el caso de Valdivia, y lo que podemos ver es que un 52% de los hogares gastan más del 15% de sus ingresos en energía. También podemos ver que un 27% restante está muy cerca del 10% del gasto, lo que se considera el límite de pobreza energética, en conjunto con otras variables que determinan esta situación, como son, por ejemplo, la exposición a la contaminación y a bajas temperaturas y altos niveles de humedad al interior de las viviendas. Caracterizar este contexto fue relevante, ya que permitió comprender que algunas de las estrategias que se proponen a cada cierto tiempo, como prohibir el uso de la leña o subsidiar ciertos combustibles, son inviables en este contexto de pobreza energética, e incluso podrían generar impactos negativos mayores a la salud y la calidad de vida de las personas si no se mejora primero la calidad de las viviendas para reducir los niveles de demanda de energía para calefacción. Esto demuestra la importancia de entender el contexto socioeconómico en el que se aplican las medidas, y el hecho de incorporar el concepto de pobreza energética a la problemática de la contaminación atmosférica también nos permitió abordarlo desde una mirada multidimensional, entendiendo las particularidades de cada contexto y la necesidad de plantear soluciones pertinentes con estas particularidades. Todo este trabajo permitió entender la importancia de estudiar aspectos que van más allá de las características técnicas de la vivienda, como son, por ejemplo, las características culturales de los usuarios, los patrones de uso de energía, y otros, como por ejemplo, ver casos como el de la fotografía, que en una misma vivienda podemos encontrarnos patrones de uso de energía muy distintos, niveles de ingreso muy distintos, y dependiendo de las características de su habitante, por lo tanto, podrían estar expuestos a distintos niveles de pobreza energética y requerir distintas soluciones. Además, este trabajo en conjunto con otras investigaciones sobre la pobreza energética que se han realizado en los últimos años en Chile, ha permitido que el concepto se incorpore en la planificación energética de largo plazo que está desarrollando el Ministerio de Energía. Pasamos entonces a ver cuáles son los desafíos del trabajo que estamos realizando actualmente. Sabemos que el foco debe estar en primera instancia en mejorar la calidad de la vivienda, y esto se aborda actualmente a través de subsidios para los grupos más vulnerables, pero existe la necesidad de masificar esta estrategia a todos los grupos socioeconómicos, ya que contamos con un parque construido de viviendas donde más del 85% no cumplen con un estándar mínimo de eficiencia energética. En este contexto surgió la iniciativa Mapa Térmico, que se desarrolló a modo de piloto en Valdivia y que busca abordar varias de las brechas que frenan el reacondicionamiento térmico de las viviendas y que tienen que ver principalmente con el acceso a información por parte de los usuarios. Entonces, para abordar esto, primero se hizo un levantamiento detallado de información técnica de las viviendas, también de los perfiles de uso de calefacción y de las características socioeconómicas de los hogares, además de mediciones de temperatura y termografías. Y esta información entonces es procesada a través de un modelo de datos y puesta a disposición de los usuarios a través de la plataforma Mapa Térmico. Aquí podemos ver algunas imágenes de la plataforma que permite que los usuarios puedan buscar su vivienda en un mapa de la ciudad y además encontrar información sobre las principales problemáticas de eficiencia energética que tiene su vivienda, las soluciones técnicas recomendadas para esta problemática, además de registros de empresas, profesionales y proveedores que pudiesen ejecutar mejoras o abordar estas soluciones, y también instrumentos de financiamiento tanto públicos como privados. Por otra parte, se le entrega al usuario una ficha diagnóstico donde se evalúa el desempeño actual de la vivienda, se identifican también los puntos críticos y también se determina el potencial de mejora al implementar estas estrategias de mejoramiento térmico. Entonces, lo que busca esta plataforma es visibilizar las problemáticas de eficiencia energética y dar apoyo técnico a los usuarios para que puedan implementar mejoras y de esta forma acelerar el proceso de mejoramiento térmico del parque construido. Además, actualmente se está trabajando para levantar información en barrios piloto de las ciudades de Osorno y Coyhaique, y este trabajo se está desarrollando de forma colaborativa con distintos actores del sector público, privado y de la academia. Además,
de impulsar el mejoramiento masivo de las viviendas existentes, hemos identificado, como veíamos antes, la necesidad de implementar soluciones pertinentes a los distintos contextos socioeconómicos. Entonces, así como a través de un programa Innova Fosis, tuvimos la oportunidad de implementar un piloto en 2 barrios de la ciudad de Valdivia, que nos permitió capacitar a la comunidad en técnicas constructivas de bajo costo, para mejorar la aislación térmica de su vivienda, entendiendo que al involucrar a los usuarios en el proceso de mejoramiento de las viviendas se podrían amplificar la difusión de estas intervenciones en la comunidad. En este programa piloto se desarrollaron actividades prácticas con la comunidad, como talleres, capacitaciones, que nos permitieron transmitir los conceptos de eficiencia energética y además desarrollar diagnósticos participativos con los vecinos, y de esta forma desarrollar un proceso de coaprendizaje, donde también se trabajó con los líderes locales para difundir los aprendizajes de esta iniciativa en toda la comunidad, y además promover iniciativas autogestionadas para el mejoramiento de viviendas. De este proceso surgieron varios aprendizajes, tuvo varias etapas que ahora no las puedo comentar con mucho detalle, pero tuvo varias etapas, todas muy participativas. Surgieron muchos aprendizajes que permitieron también ir mejorando en el proceso el piloto, y también productos de divulgación interesantes como esta bitácora que nos permite vincular a los usuarios de las viviendas con conceptos técnicos de eficiencia energética de forma muy simple y didáctica, y llevando estos conceptos a su propia vivienda y a situaciones cotidianas, acercando de esta forma a las personas temáticas que generalmente se plantean de forma muy técnica y muy lejana. Además, este piloto fue seleccionado para un proceso de escalamiento que se está desarrollando actualmente en conjunto con el Ministerio de Energía y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y donde se están tomando los aprendizajes de todo el piloto para implementarlo en los programas de mejoramiento térmico de viviendas con los que actualmente cuenta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esto implica que se incorporarían las distintas estrategias de involucramiento de los usuarios implementadas en el piloto, como son, por ejemplo, los diagnósticos colaborativos, los talleres, las capacitaciones y el seguimiento y monitoreo posterior a la ejecución del mejoramiento de la vivienda. Esto es importante mencionar, ya que, o esta iniciativa en general, este piloto fue bien importante para el trabajo que hemos venido desarrollando, porque nos permitió pilotear una estrategia concreta para impulsar el mejoramiento térmico de vivienda y adaptarla también a la realidad de cada comunidad, generando estos aprendizajes que finalmente se transformaron en un insumo concreto para el mejoramiento de programas existentes a través de un trabajo coordinado entre varios ministerios. Y con esto cierro la presentación que muestra este trabajo de los últimos años del equipo del Observatorio Bosque, Energía y Sociedad del Instituto Forestal, que quiero hacer énfasis en la importancia de generar esta información para apoyar la implementación de las políticas públicas, pero por sobre todo contribuir a reducir el problema de la contaminación atmosférica en la zona centro-sur de Chile y el impacto que esto tiene en la calidad de vida de las personas y en los ecosistemas, en este caso, en los bosques de esta región. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, por esa excelente presentación. Bueno, tenemos 2 presentaciones en dos contextos bien diferentes, ¿verdad? En el caso de Alejandra, todo el problema de la contaminación atmosférica que se produce por el uso All the problem that is regarding air pollution for the use of fuel. Están en un área fría, digamos, de Sudamérica, en el extremo sur, mientras que Haití, que es el otro caso que acabamos de ver, está en el Caribe y probablemente en un contexto muy distinto, donde la biomasa de seguro se utiliza más bien para cocinar y pueden haber problemas de contaminación intradomiciliaria. Entonces, para comenzar esta ronda de preguntas, me gustaría pedirle a Alejandra y a Adrián que enciendan sus cámaras y también sus audios, sus micrófonos, para comenzar a conversar un ratito. Adrián, ¿estás por ahí? Perdón, estaba justo, me estaban preguntando quién es una persona encargada de bioenergía en México, quién es la chica chilena que está hablando, que está muy interesante. Estaba respondiendo eso. Muy bien, muy bien. Oye, Adrián, bueno, mira, la primera pregunta que tenemos para ti acá tiene que ver con lo siguiente. Que nos expliques un poco mejor la situación en Haití en términos de
¿cuáles son estos combustibles derivados de la madera que se están utilizando? ¿Cuál es la problemática en general, digamos, que caracteriza a la situación allá? ¿Y cómo es el balance entre oferta y demanda, dado que ustedes han estado trabajando más bien por el lado de la oferta de potencial de biomasa? Sí. ¿Puede explicar un poquito más? Sí, voy a tratar de ser lo más conciso posible para no quitarle tiempo. Haití es uno de los lugares más interesantes para trabajar en cuanto a oferta y demanda de leña, porque desde arriba, cuando uno hace análisis con percepción remota de la cantidad de leña, da que no hay. Sin embargo, cuando va al campo, o da poco, ¿no? Porque ahí están muy abiertos los bosques o no tiene bosques cerrados. Y cuando uno va a campo, efectivamente el consumo es muy alto y la cuestión está balanceada. Entonces, a la pregunta de cómo es la situación, bueno, es el país más pobre de América, mataron al presidente hace 2 meses, o sea, es un caos, y es muy pobre. Entonces, el uso de la madera es como leña y como carbón vegetal en las ciudades. Es un uso mayoritario. La enorme mayoría de la población usa leña y carbón vegetal. Es muy parecido a las ciudades de África subsahariana, donde también el carbón y la leña son casi exclusivos. Entonces, en ese sentido se parecen. Hay poca madera en el sentido de que no tienen una disponibilidad no tienen ni plantaciones, ni tienen residuos como hay en otros países, pero producen carbón y consumen leña de una manera bastante eficiente también. Usan poco, los hornos son minúsculos. Yo nunca vi hornos tan pequeñitos, son hornos ponen 1 tonelada de leña y sacan 200 kilos de carbón. Son súper chiquitos. Entonces van haciendo leña y carbón en lugares con poca leña. El balance que a nosotros nos dio con un modelo de simulación es que no hay una degradación clara de la madera que queda. Está estable. Hay ciertos sitios, según de vuelta a la modelación, sí, que efectivamente están más sujetos a degradación en términos de biomasa. Ahora, hay otros artículos, otros trabajos, hay uno del PNIS de hace 4 o 5 años, que muestran cómo ha sido la degradación en términos de biodiversidad, de estructura y función de los ecosistemas. Eso es completamente otro rollo, es un país completamente degradado. Yo no quiero que se crea que estos resultados significan que Haití florece en bosques, para nada. Pero en términos de madera, de lo que queda de estos lugares muy degradados, sí está alcanzando. Y la otra cosa muy interesante para cerrar es que nosotros suponíamos que la importación o el tráfico desde Dominicana no necesariamente tenía que ser alto. Eso decía el modelo, es decir, no era necesario. No era que había un déficit enorme y entonces decía, bueno, si hay un déficit enorme y los bosques o los árboles no lo están viendo, tiene que estar entrando de otro lado. Según nuestro modelo, no. Interesante que el Banco Mundial hizo un estudio muestreando todos los caminos, todos los camiones que entraban, hicieron un estudio de como 3 meses, muchísimo dinero para ver el tráfico, y les dio que es bajísimo, es menos del 2%. Hay un cierto tráfico para carbón de buena calidad que va a Puerto Príncipe a la gente que tiene más lana, más dinero para comprar, pero es un tráfico marginal comparado con la cantidad de madera que se consume. Entonces, 2 estudios independientes, un modelo de simulación hecho en una computadora, por ahí un par de locos, y el Banco Mundial coincidieron en que no se necesitaba la importación. Entonces el mensaje está balanceado, pero es un país que está muy devastado en términos de servicios ecosistémicos asociados a las masas forestales. Oye, y al mismo tiempo preguntan por acá las plantaciones dendroenergéticas. No sé si en Haití se ha avanzado un poco en eso, en tratar de establecer plantaciones para poder abastecer. Y lo otro, ¿cómo se ve, cómo ven ustedes el futuro en Haití en un contexto de cambio climático en relación al abastecimiento de biomasa para cocinar, ¿verdad? Bien, buenísima pregunta. No hay plantaciones. Bueno, que yo sepa, puede haber, digamos, menores, pero plantaciones como una solución viable a nivel de país, no. Lo que está empujando mucho la alianza de las cocinas limpias, la Clean Cooking Alliance, que eso es el proyecto donde nosotros trabajamos, un proyecto financiado por los canadienses, justamente, mira, pero nada que ver con UBC, es para hacer más eficiente el uso de la energía, pero no tanto por el tema ambiental, sino por el tema salud y por el tema recursos. La leña es cara, ya sea que la vayas a buscar o que la compres, pues si usas menos siempre es mejor, ¿no? Y más si usas con dispositivos. Entonces, ahora están tratando de meter un proyecto muy agresivo de distribución de estufas, pero de vuelta, a nivel de campo es muy difícil. En términos del futuro, cambio climático, no sé, digamos, los cambios ambientales en Haití yo creo que son más rápidos que el cambio climático en términos de crecimiento, de distribución de precipitaciones.
Lo único que se me ocurre, pero estoy hablando sin saber porque no es mi tema, son los eventos extremos. Es decir, si aumentan los huracanes, Haití le pega por todos lados, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Entonces es un país que tiene una infraestructura muy delicada. Cuando pasa un huracán, pues, es problemático. Entonces, en ese sentido, sí. En el sentido del cambio de régimen de precipitación y alteración de la distribución espacial de especies maderables, no creo que eso sea importante en el corto plazo, porque hay otras tendencias, hay otras dinámicas que son mucho más rápidas y están asociadas a pobreza. Perfecto, Adrián, muchísimas gracias por esa respuesta. Tenemos acá también un par de preguntas para Alejandra. Dice Carolina Miranda, esta pregunta va dirigida a Alejandra, quisiera saber, por favor, más en detalle cómo fue posible desarrollar mapa técnico, ya que contenía información súper particular de cada casa. ¿Cómo se obtuvo esa información? Bueno, y como les comentaba, el mapa técnico se desarrolló de forma piloto para algunos barrios de la ciudad de Valdivia, pero se desarrollaron metodologías que fueran fácilmente replicables en otras ciudades de la zona centro-sur de Chile, y se recopiló distinto tipo de información. Por un lado, se hicieron vuelos con drones de noche durante los meses de invierno que nos permitieron tomar termografías de las techumbres de las viviendas. Y eso fue bien importante porque el mapa térmico tiene un rol comunicacional y educativo, y las termografías nosotros las usamos como herramientas más que nada comunicacionales, porque nos permitían mostrar a través de la tecnología y de los colores que se captaban en la termografía los puntos críticos de la vivienda, es decir, por dónde la vivienda estaba perdiendo calor, que es una temática que a veces cuesta visibilizar, porque las pérdidas de calor es algo invisible, algo que no, a simple vista uno no puede registrar. Entonces la termografía nos permitía, a través de colores que van entre el rojo en los lugares donde hay mayores pérdidas y el azul en los lugares donde hay menos pérdidas, que los usuarios de las viviendas pudiesen entender de una forma simple este concepto. Eso por una parte, y ese era el fin de hacer estos vuelos con drones y hacer las termografías de las techumbres. Y por otra parte también hicimos un levantamiento, un muestreo de datos en terreno bastante amplio en los barrios pilotos, donde se hizo primero un catastro de las distintas tipologías de vivienda. Por otra parte se aplicaron encuestas que preguntaban sobre las características técnicas de la vivienda, sobre los patrones de uso de energía de los hogares y también sobre ciertas características socioeconómicas. Y se instalaron termómetros para medir la temperatura interior de la vivienda. Entonces, toda esta información combinada nos permitió desarrollar un modelo de datos que luego las personas que usan la plataforma pueden ingresar una información bastante resumida, y a través del modelo de datos nosotros podemos identificar el tipo de vivienda, el perfil de usuario, podemos darle indicaciones bastante precisas de las problemáticas más comunes de la vivienda, y también recomendaciones de las cosas que hay que mejorar, cómo hacerlo, cuáles son las prioridades, pero requirió un proceso previo de levantamiento de información bastante importante, tanto en terreno como a través de los vuelos con drones. Súper, muchas gracias, Alejandra. Patricio pregunta, ¿las casas de madera ayudan a tener viviendas que tengan una mejor calefacción y no tengan un alto costo, digamos? Probablemente la pregunta tiene que ver con la aislación térmica y el rol de las casas de madera en mantener bajo el costo en calefacción. Sí, para mantener una baja demanda energética necesitamos tener una buena aislación de la vivienda y necesitamos tener una buena hermeticidad. En términos de aislación, implica tener un material de aislación adecuado, que tenga un espesor adecuado, que además en lo posible esté instalado de forma continua en los distintos elementos, como en la techumbre, en el muro, en el piso, y además incorporar sellos en los distintos materiales donde pudiesen haber infiltraciones. Y en el caso de las construcciones en madera, los sistemas constructivos en madera en general proporcionan bastante flexibilidad para desarrollar sistemas constructivos eficientes. Entonces es un buen material porque permite el desarrollo de sistemas con una aislación de alto desempeño, y además en los lugares donde se generan puentes térmicos o cortes de la aislación, la madera es un buen material porque tiene una baja transmitancia térmica en comparación con otros materiales. Entonces, por ejemplo, un marco de aluminio genera mucha pérdida de calor versus un marco de ventana de madera o de puerta de madera que genera mucho menos pérdida de calor porque tiene menos transmitancia térmica. Entonces, es un buen material
por un lado por su flexibilidad, por otra parte porque tiene más baja transmitancia térmica que otros materiales, y además porque tiene otras características de sustentabilidad que van más allá de la eficiencia energética y que tienen que ver con que sea un material local, renovable, que permita su reciclaje al final de la vida útil, y otros aspectos que hacen que la madera sea un material que se prioriza en términos de construcciones sustentables en general. Clarísimo, Alejandra, muchas gracias. Tengo también, bueno, otra pregunta más para ti que dice, ¿en qué estratos socioeconómicos deberían focalizarse los subsidios de reacondicionamiento térmico y cómo fue la experiencia que tuvieron en estos barrios donde implementaron mejoras de aislamiento térmico? ¿Hubo alguna reducción en el consumo de energía? Sí, bueno, creo que está bien cómo se están enfocando actualmente los subsidios de mejoramiento térmico, que es en los grupos más vulnerables. Lo que nosotros buscamos a través de estas iniciativas es también impulsar las mejoras en grupos de ingresos medios y altos, entendiendo que muchas veces tienen la capacidad de financiar las mejoras, pero por una parte no tienen la información técnica, que es lo que tratamos de generar a través de mapa térmico, y por otra parte a veces no conocen tampoco instrumentos de financiamiento que puedan apoyar esta inversión, y que existen instrumentos, créditos bancarios específicamente enfocados en mejoras de eficiencia energética, y por lo tanto aquí es importante también dar a conocer que existen estos instrumentos. Entonces, por una parte está bien que los subsidios estén enfocados a grupos más vulnerables y que tengamos otros instrumentos y otras estrategias para promover el mejoramiento, la inversión privada, en el fondo en grupos de ingresos medios y altos, donde también se necesita mejorar muchísimo y donde tenemos consumos muy altos de energía, dado que hay mayor poder adquisitivo y se sigue usando la leña, y por lo tanto en casas mal aisladas, y por lo tanto los consumos de energía son bastante altos. Ahora, en términos de los resultados concretos del piloto que desarrollamos en el contexto del proyecto InnovaFosis, se acaba de cerrar ese proyecto, por lo tanto estamos recién viendo los resultados, pero lo que hemos visto preliminarmente es una mejora en las temperaturas interiores y una reducción en el consumo de leña, una combinación de ambos. Es importante mencionar que no todo se traduce en reducción en el consumo de leña, porque cuando tenemos viviendas que están en estado de pobreza energética y que son familias que pasan frío, una parte de esa mejora se va a ir a mejorar la temperatura y otra parte se va a ir al ahorro. Y eso cambia también de acuerdo al nivel socioeconómico de los hogares, y por lo tanto hay que hacer seguimiento también a esos resultados, y por eso nosotros tenemos planificado hacer un año entero de seguimiento hasta el próximo invierno para tener realmente el panorama completo de cuánto de la reducción se fue a mejorar la temperatura y cuánto a reducir el consumo de leña, y estamos en ese proceso, pero preliminarmente hemos visto mejoras en ambos, tanto en la temperatura interior como una reducción en el uso de leña. Oye, para ir terminando, bueno, tenemos un poco de tiempo, así que ahí justamente Francisco Castillo agregaba algo, quería saber el costo que tuvo esta intervención en los barrios de Valdivia. En el proyecto piloto, sí. Nosotros consideramos... Promedio, dice. Sí, consideramos el mismo monto que consideran los subsidios existentes del MIMBU. Entonces, trabajamos aproximadamente con 2,5 millones, que es un monto similar a lo que consideran los subsidios de reacondicionamiento térmico, pero incorporamos los componentes que les comentaba de trabajo conjunto con la familia, los componentes de involucramiento, las capacitaciones, los talleres. Cambiamos la metodología en el fondo, y la intervención consistió porque no sé si lo dije en la presentación, pero consistió en mejorar aislación de techumbre y sellar puertas y ventanas. Hay más mejoras que se pueden hacer, por ejemplo, aislar los muros, cambiar las ventanas, pero nosotros nos ajustamos a un presupuesto específico similar al de los subsidios y incorporamos además todos los otros componentes que tienen que ver con la participación. Son como $3.500 por casa más o menos, ¿verdad? Claro. Muchísimas gracias, Alejandra. Yo quisiera hacerle la última pregunta a Adrián, una pregunta mía. Adrián, si me lo permite. Claro. Con respecto al tema tecnológico del análisis que hicieron de imágenes, porque, claro, efectivamente al ver los estudios anteriores que se han hecho en Haití sobre disponibilidad de cobertura forestal o de biomasa, el escenario anterior era bastante más negativo, digamos. Sin embargo, la tecnología ha mejorado, las imágenes.
¿cómo se puede en el fondo lograr cómo se puede hacer una comparación adecuada entre esos estudios anteriores que utilizaban esas tecnologías más precarias y el de hoy sin llegar a esa falsa, digamos, conclusión o esa falsa imagen de que la situación está como mejorando, en el fondo, que tú lo planteabas en algún momento durante la presentación? Sometime in your presentation. Yeah, it is a very good question. It is not that they are improving, but more that since everything, all the distribution is so scattered by biomass, even more so just looking with this higher, but when you use these images of high resolution, you see this by the polarization of the distribution of tree. If you had forestry mass that is huge, such as in... Para sembrar soya, pues con MODIS lo ves, con píxeles de 200. Entonces realmente necesita muy alta resolución. De hecho, creo que con estos análisis nuevos que usan reconocimiento de copas, inteligencia artificial, se podría hacer a nivel casi métrico, ¿no? Podrías mapear los árboles y tener exactamente qué está pasando. De vuelta, en términos de ecosistema no sabes nada, pero en términos de la distribución de la madera, y eso darías efectivamente mucho más, porque cuanto más te acercas, más ves. Pero no hay una situación de recuperación, tampoco se ve una recuperación de pérdida, como te decía. En términos de uso del suelo, pues todo se mantiene estable, que es muy general, y en términos de biomasa aérea, lo que sí se necesitaría, más que comparar con estudios previos, es comparar con estudios actuales. Es decir, esperar 5, 6 o 10 años y volver a hacer algo con la misma técnica y poder ver en términos de biomasa cuál es el cambio. Comparar con cosas anteriores es muy difícil, porque de vuelta te digo por la pulverización. Entonces, no es que nosotros, sí, de alguna manera el estudio que mire con más detalle va a ser el que más cerca esté de la verdad. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, de nuevo, gracias, Alejandra. Les pido a ambos que apaguen sus cámaras. Vamos a seguir con el segundo bloque de esta segunda sesión del seminario, con una tercera presentación que va a estar a cargo de la doctora Montserrat Serrano. La doctora Serrano obtuvo el grado de maestría en Ciencias en Ingeniería Civil y Ambiental por parte de la Universidad de California en Davis, y es doctora en Ingeniería en Energía y Medio Ambiente por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Tiene amplia experiencia en el modelado espacial y temporal de la oferta y demanda de biomasa con fines energéticos y sus impactos socioambientales, así como en el desarrollo de escenarios a largo plazo sobre mitigación de cambio climático. Dejo con ustedes entonces a la doctora Montserrat Serrano. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Montserrat Serrano y antes que nada me gustaría agradecer a UBC Forestry y a Infor por la invitación a este seminario, Relaciones socioecológicas entre el consumo residencial de energía, los bosques y el manejo del espacio rural, experiencias en el norte y en el sur de América. La presentación siguiente se titula Sustentabilidad de la transición energética. Sustainability of energy transition in the household sector in the rural Mexican area, and it's a collaboration with my colleagues, Mitzi Contreras and Omar Macera. We both belong to the Group of Bioenergy and Ecotechnological Innovation of IOS of the UNAM. To continue, I would like to introduce you the 3 stages of my presentation. The first is energy transitions in the residential rural sector, then results of the analysis of the energy needs and energy consumption in the residential area of Mexico and its regionalization, and lastly, socio-ecological relationships between the residential and household consumption of energy and the renewability of forests. The traditional use of bioenergy approximately or represents approximately 9% of total global energy and more than 50% of the renewable energy use. Also, 2,500 million people or users are using bioenergy at a global level, and they are distributed mainly in Asia, India, Sub-Saharan Africa, as well as Indonesia and Latin America.
Bioenergy represents 55% of the global use of firewood and is responsible of the 2% of the global greenhouse gas emissions, as well as 20% of black carbon emissions. It is also related to approximately 4 million of deaths in excess and also is a co-mobility factor for the residencial rural. Pues originalmente, tradicionalmente se ha explicado mediante un modelo llamado de la escalera energética, en el cual en el eje de las X se establece el ingreso de los hogares y va de bajo a alto, y en cada uno de los escalones se encuentra un combustible, representando en la parte baja combustibles tradicionales y en la parte alta modernos. ¿Y cuáles son los principales supuestos de este modelo? Bueno, pues que a medida que los hogares incrementan su ingreso, precisamente representado en esta escalera, abandonan tecnologías y combustibles que son más contaminantes, más ineficientes y más baratos, como por ejemplo la leña, el estiércol o el carbón vegetal que se encuentran en los escalones inferiores. Pero a medida que incrementa el ingreso de las familias, pues pueden adquirir más tecnologías que se encuentran en lo alto de la escalera, es decir, hay una sustitución automática. Las tecnologías avanzadas también se asume que son generalmente más eficientes y costosas. Y también hay una noción implícita de que las tecnologías más costosas dan un mayor estatus social a los integrantes de la familia que las usa. Por último, hay una progresión lineal y simple unidireccional de combustibles tradicionales a modernos. Y bueno, como alternativa, se tiene un modelo que se ha nombrado de uso múltiples de tecnologías y combustibles, que aunque es una escalera parecida a la anterior, la diferencia es que no solamente existe en cada escalón una opción de combustibles, sino en cada escalón puede haber uno o más combustibles o tecnologías. ¿Y cuáles son los supuestos principales de este modelo de apilamiento o stacking de energéticos? Bueno, pues que el cambio de combustibles no es unidireccional, es decir, hay un retorno de combustibles tradicionales aún después de haber adoptado combustibles modernos. También se asume que los combustibles son sustitutos imperfectos de otros y que los hogares escogen usar combinaciones de combustibles y tecnologías de conversión con base en presupuesto, preferencias y necesidades. Los factores también que se determinan en la elección de combustible de los hogares son tanto endógenos, o sea, dentro del hogar, como exógenos, ¿no? Que no precisamente están relacionados con las condiciones intrínsecas de los hogares o de las familias. También se asume que en la medida en que los hogares tienen mayores recursos financieros, acumulan más opciones energéticas, es decir, hay un stacking de combustibles y no solamente cambian a un solo combustible moderno. Finalmente, este modelo describe mejor las transiciones en el sector residencial energético rural de países con ingresos bajos y medios. Y bueno, pues ¿cómo puede la bioenergía ser parte de una solución global para alcanzar la sustentabilidad energética rural? Bueno, primero vemos cuál ha sido el enfoque tradicional de estas transiciones energéticas en este sector. Bueno, pues se ha asumido que el uso tradicional de biomasa es contaminante, ineficiente y una de las principales causas de deforestación. También que los fogones o dispositivos tradicionales son solo usados para cocinar, que los biocombustibles sólidos o las estufas eficientes no son suficientemente limpios y que combustibles como el gas LP o como la electricidad son las únicas alternativas para reemplazar fogones a 3 piedras. Pero la promoción del uso exclusivo de combustibles modernos ha sido fallida y la biomasa es raramente abandonada en su totalidad. Por eso, el uso de biomasa es mayormente sustentable, es decir, los recursos de biomasa sólida pueden manejarse sustentablemente, pues debido a que se ha comprobado que solo un 24 a 35% de la cosecha global de
biomasa o de leña es no renovable, ¿no? Un porcentaje mucho menor al que se tenía pensado antes de este estudio por Trigo y Baylis. Y bueno, entonces la biomasa puede ser parte de una intervención integrada de usos múltiples de combustibles y dispositivos para afrontar la diversidad de situaciones a nivel global. Claro, siempre haciendo un stacking limpio. Pasamos al caso mexicano. Tenemos estimaciones desde la década de los 60, en el siglo pasado, de consumo total de leña. En este año se estimaba que el consumo en toneladas, en millones de toneladas de materia seca era casi de 20 y la distribución entre las toneladas en uso exclusivo y mixto fueron de 19.7 millones respectivamente. También en 1960 los usuarios totales de leña fueron cerca de 24 millones, pero la gran mayoría, unos 22.6 millones de usuarios, eran exclusivos de leña y solo 1 millón de usuarios en ese año eran usuarios mixtos de leña y gas LP. Y bueno, los análisis actuales que encontramos con la encuesta de consumo de energéticos en las viviendas realizada en el 2018, pues nos llevan a que hay una alta pobreza energética rural. En general, un gran porcentaje de la población rural no satisface sus necesidades básicas. Por ejemplo, unos 28 millones de usuarios actualmente usan leña para cocinar, 10 millones no tienen acceso a electricidad adecuado y un 24% no tiene refrigerador y 43% no tiene lavadora, como puede verse en la gráfica. De esto es importante resaltar que precisamente, aunque falta por cubrir el 100% de necesidades en las comunidades rurales, destaca que un 67% de la necesidad de cocción se hace con leña, ¿no? Es leña la que lo satisface en este sector residencial. Y bueno, en cuestión de energía, ¿qué es lo que significa? Bueno, ya una vez teniendo estas saturaciones para satisfacer usos, necesidades energéticas en el sector residencial, pues tenemos que el consumo nacional es de unos 800 petajoules, en donde la cocción, el calentamiento de agua y la refrigeración son los principales consumidores de energía. Y si nos fijamos aquí en la desagregación urbana y rural, pues obviamente la mayoría, unos 570 petajoules, se van al sector urbano y unos 230 petajoules al sector rural. Lo que es muy importante señalar es que aunque el porcentaje nacional que va a cocción es de un 59% o lo representa un 59%, en el sector rural residencial la cocción representa hasta un 86%, es decir, la mayor parte de este consumo energético en el sector residencial rural es cocción, ¿no? Seguido de refrigeración y calentamiento de agua, lo cual es una diferencia muy significativa con su contraparte urbana y con el porcentaje nacional. Y bueno, ¿cómo es la estructura de la demanda de combustibles en el sector residencial nacional y urbano y rural? Pues vemos que en la parte alta es la distribución precisamente de estos combustibles a nivel nacional. Aquí también destaca que en el nacional el gas... National level, gas and firewood share a similar percentage between 35 and 33%, followed by
electricity. But if we go to the rural sector, firewood increases demanda de combustible como combustible hasta un 72%, dejando en 13% al gas LP y solo un 12% de electricidad. Entonces crece considerablemente esta demanda de leña en el sector residencial rural, lo cual es sumamente significativo. Y bueno, aquí también otro dato importante obtenido del análisis es la distribución de los usos finales también en el sector rural. Tenemos que 97% de esta energía es para cocción. También si lo vemos así, de los 230 petajoules en el sector residencial rural, 88% es para usos térmicos y un 12% es para electricidad. Con lo cual podemos observar que la electrificación rural per se no resuelve las principales necesidades energéticas de las zonas rurales. Y bueno, también hay una diferencia entre las regiones en consumos y distribución de usos finales. En la región norte, centro y sur del país cambian. Precisamente la cocción, así como también en la zona rural es importante, pues en la zona sur del país que a continuación vamos a ver sus características, la cocción incrementa significativamente, seguida por el centro y por el norte del país. Y como podemos ver, también la cocción de agua contiene un porcentaje significativo de estos consumos, seguido por el enfriamiento en la parte sur y en la parte norte también. Entonces, las zonas se dividen, en donde se dividen los usos predominantes son, en la zona sur, como se ve, domina el uso de leña para cocción, en la zona centro es cocción y calentamiento de agua, y en la zona norte, pues hay una mayor diversidad de usos, pero se incluye la calefacción también como uno de los principales. Y bueno, esta relación de las tres regiones heterogéneas en el consumo energético en México, pues tiene también una correlación con aspectos socioeconómicos en el territorio nacional, que también son heterogéneos. Como puede verse en el mapa, pues hay altos niveles de pobreza en el sector rural. Por ejemplo, en el mapa de la izquierda, aproximadamente 97,000 localidades se encuentran en rangos de marginación alta o muy alta. También existen mucha pobreza, migración, deterioro de recursos e inseguridad en muchas de esas mismas localidades. Y pues el desarrollo convencional y centralizado, basado en hidrocarburos, no mejora las condiciones de vida de las comunidades rurales. Y pues esto, ¿por qué no? Porque precisamente en estas comunidades hay una dificultad de acceso físico o económico a tecnologías y fuentes de energía centralizadas, como el gas LP o no se diga el gas natural. Y pues hay una gran diversidad de las situaciones, dada la diversidad socioambiental del país, como son clima, vegetación y cultura. Y pues igual, ¿no? Si vemos en el norte del país y haciendo esta correlación de usos energéticos y condiciones socioeconómicas vistas en la diapositiva anterior, la parte norte del país es precisamente en la que existe menos disponibilidad de biomasa,
y ya en la parte centro y sur existe la mayor cantidad de selvas y bosques del territorio nacional, con lo cual las familias también es una forma de hacerle frente a esta dificultad de acceso físico o económico de tecnologías y fuentes de energía modernos, porque tienen precisamente la disponibilidad de bosque precisamente más cercana. Precisamente este mapa de la derecha nos muestra que precisamente en estos partes central y sur del territorio, pues el consumo y la demanda de leña es alta y su relación con la oferta de leña, pues nos da esta distribución de factores de renovabilidad del recurso, ¿no? En donde las partes rojas, pues es en los municipios en donde existe un alto grado de no renovabilidad de biomasa. Y bueno, como conclusiones, pues los hogares mexicanos rurales no han seguido esta transición energética esperada, es decir, un cambio súbito de combustibles, sino que han seguido una estrategia de stacking de opciones energéticas. Aunque durante los últimos 60 años son en donde más se ha usado la leña y se pensaba que iba a disminuir su consumo, pues bueno, en estos 60 años ha representado, ha sido el principal combustible en el sector rural mexicano, no ha disminuido sustancialmente. Y el uso de leña también ha sido resiliente inclusive a los incrementos en la penetración de gas LP en las áreas rurales y con subsidios sostenidos desde finales de la década de los años 70. El cambio de completo de combustibles tradicionales a modernos pues ha sido raro debido a razones económicas, técnicas y culturales, y de hecho con el último análisis que les he presentado, la encuesta en CEBI arrojó que el uso de leña en el país inclusive había estado subestimado, esto debido a que existe una mayor tasa de crecimiento de uso múltiple de leña gas LP a la que se tenía contemplada. Y bueno, otro de las conclusiones es que existen grandes diferencias entre el uso de leña en las diferentes regiones rurales de México, es decir, hay patrones que son heterogéneos espacialmente y por lo tanto las soluciones deben ser únicas y a la medida del contexto socioambiental, ya no solo por región, sino a nivel localidad. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Les agradezco y mi correo está en la pantalla. Muchas gracias a ti, Monse, por esta excelente presentación. Y ya vamos a pasar entonces a la cuarta y última presentación de hoy, que va a estar a cargo del doctor Alex Bozo, quien es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile. El doctor Bozo realizaba estancias de investigación en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, del Centro de Estudios Filosóficos de Buenos Aires y de la Universidad Pompeu Fabra, entre otras instituciones. Sus principales áreas de estudio son el análisis de las transiciones energéticas y la justicia medioambiental. Actualmente dirige una investigación sobre procesos de implicación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica en ciudades intermedias del sur de Chile. Dejo con ustedes entonces a don Alex Bozo. Lo que podríamos hacer tal vez para aprovechar este tiempo es, no sé, Monse, ¿estás por ahí? Sí. Perfecto. Que tengo un par de preguntas por acá que me han hecho llegar los colegas acá del Infor. Me gustaría leértelas para conversar. Mientras tanto, abordamos el problema técnico que surgió con la presentación de Alex.
La primera pregunta dice el tema cultural, porque en el fondo tú lo que estás planteando es algo que también está pasando en Chile, esta transición lineal, ¿verdad?, que plantea el modelo de la escala energética, tampoco se está dando en el caso nuestro, donde la leña se utiliza básicamente para calefacción, y lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, 30 años, es que se han ido agregando fuentes de energía para calefacción. En el caso nuestro, el pellet se está empezando a utilizar mucho como complemento, como reemplazo a la leña, y también la electricidad, el gas licuado. Ahí hay varios elementos que han influido, que están influyendo en eso, pero hay dos que son clave, que son, uno, el factor cultural, que hace que, sobre todo las familias que, digamos, ciertas características etarias se mantengan utilizando la leña. La gente dice no hay como ver el fuego de la leña, especialmente en invierno cuando hace frío. Y el otro es el factor económico, que bueno, derechamente la leña sigue siendo más barata que otras fuentes de energía por unidad de kilowatts o como se mida. El tema cultural en México, la preparación de los alimentos, ¿cómo ha influido eso en el sector rural en que se mantenga el uso de la leña? Pues es uno de los elementos más importantes. Esta tradición culinaria que se tiene en México, pues realmente es la que en muchas ocasiones, aunque se tenga el acceso al gas en ciertas comunidades, o sea, que sí llegue, las personas prefieren por sabor y a veces hasta por religión, por todo lo que engloba el fuego, ¿no? El significado del fuego, seguir utilizando leña, ¿no? Una es el sabor de los alimentos, en las comunidades no les gusta, a veces cómo sabe el mole o las tortillas o cualquier platillo preparado con gas LP, pero también por el tiempo de preparación de estos platillos, pues se terminaría, ¿no? Un cilindro de gas de 30 kilos en muy poco tiempo también, ¿no? Entonces, a veces, y es por eso que ha crecido el uso mixto en la última década, porque a pesar de que usan el gas para ciertas tareas de cocinado, de cocción, también dejan los platillos que de consumo energético alto, pues para la leña, ¿no? El nixtamal, o sea, para nixtamalizar el maíz con que se hace la masa, con que se prepara la masa y las tortillas, pues son muchas horas, ¿no? Entonces eso es lo que siguen haciendo en fogones y ya dejan otras tareas más sencillas para usar otros combustibles, ¿no? Entonces sí es de los más relevantes. Aparte de, como dices, ¿no? Del acceso económico, sí hay compra de leña, pero nosotros en estudios de caso que hemos llevado a cabo, en general se recolecta la leña, ¿no? Es gratis, salvo el tiempo empleado, obviamente, pero la gente sale a recolectar leña más que a comprar, ¿no? 70-30%, 30% de compra y 70% de recolección. Ah, perfecto. Y en áreas urbanas, porque aquí en Chile, en áreas urbanas, el 80% de las familias utilizan leña para calefacción, desde la ciudad de Temuco, o sea, en fondo desde la latitud 38 hacia el sur. En áreas urbanas también hay todo un mercado de la leña. No sé si allá ocurre lo mismo. No hay un mercado como tal de la leña, sí hay pequeños puestos, a veces hasta en la calle, pero no son tan comunes. En general, el uso en México de leña es rural y suburbano, ¿no? Y suburbano también principalmente en localidades menores de 15,000 habitantes. Aquí el uso rural es para localidades de 2,500 habitantes o menos, pero sí, más allá del suburbano no es tan común el uso. En el norte, y bueno, ha hecho estudios también sobre esto Adrián Guilardi más con el carbón, en el norte sí hay un mercado del carbón, precisamente ahí sí el uso urbano y comercial de carbón vegetal es alto, porque también los gustos culinarios allá son de carnes asadas, claro. Literalmente 4 días a la semana, ¿no? En los restaurantes, ¿no? Pollos asados. Entonces, esa tradición del país está más ligada, pero con la adquisición comercial de biomasa, en este caso en forma de carbón vegetal, y hay un mercado, ¿no? En el centro y sur no hay un mercado formal como tal de leña.
Perfecto, muchas gracias, Monse. Vamos a seguir conversando una vez que termine la presentación de Alex. Entonces, bueno, vamos a seguir con eso. Entonces vamos a proyectar la presentación. Perfecto. Gracias. Hola, soy Alex Bosso. Mi ponencia se titula ¿Quién compra leña certificada o pellet? Explorando patrones de adopción de combustibles limpios en áreas urbanas del sur de Chile. Y voy a presentaros un compendio de una serie de estudios que hemos realizado junto a mi equipo de investigación desde la Universidad de la Frontera durante los últimos 6 años. Bien, las ciudades del sur de Chile, como todos sabéis, registran todos los inviernos niveles de contaminación que superan los límites saludables establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Temuco y Padre Las Casas constituyen un caso paradigmático, pues en 2013 fueron las primeras comunas del país al ser declaradas zona saturada por material particular o fuera de la región metropolitana de Santiago. Los niveles de contaminación de ambas comunas han llegado a un punto crítico tal que suelen liderar los rankings de ciudades más contaminadas de América Latina. Tenemos 7 de las 20 ciudades más contaminadas de América Latina aquí en el sur de Chile, superando a capitales tradicionalmente conocidas por su mala calidad del aire, como Bogotá, Ciudad de México, Lima o el mismo Santiago de Chile. Solo porque poneros un ejemplo, aquí tenéis una fotografía de mi vecino, en el que claramente se puede ver cuál es el origen de esta contaminación y que básicamente es el uso masivo de estufas a leña. Y aquí esto es un paseo que di un día por el centro, en el cual cuando estaba paseando con un sensor de contaminación de material particulado fino móvil, registré 247 microgramos por metro cúbico, que son 10 veces más los límites saludables establecidos por la OMS. Bien, como todos sabéis, este es un gran problema. Sabemos que cada año en el mundo mueren aproximadamente unos 9 millones de personas de manera prematura a causa de la contaminación del aire, y además hay muchos estudios que muestran cómo la mala calidad del aire está asociada con muchos problemas de morbilidad que son realmente importantes, y también tiene incidencia en ciertos problemas sociales como el aumento de suicidio o las notas o el rendimiento académico en las escuelas. Bien, ante esta situación, los gobiernos del sur de Chile han reaccionado desde hace ya unas décadas a partir de los llamados planes de descontaminación ambiental, que básicamente se articulan a través de una serie de programas. Hay el programa de recambio de estufas a leña, a otro tipo de tecnologías más eficientes, especialmente el pellet, los programas de subsidio al acondicionamiento térmico de las viviendas, las campañas de provisión de información y comunicación del riesgo, la restricción del uso de artefactos a leña en episodios críticos y la mejora del combustible, básicamente a partir del fomento de la leña certificada. En este trabajo os vamos a explicar algunos de los resultados de 2 estudios en el cual exploraba, por un lado, cuáles son los determinantes individuales de adopción de leña certificada, y otro estudio en el cual analizamos determinantes de adopción, de aplicación al programa de recambio de estufas a leña a estufas a pellet. Bien, en el sur de Chile los esfuerzos para mejorar la calidad del aire y en especial los esfuerzos para mejorar el combustible, la calidad de la leña y su trazabilidad se iniciaron en el año 2003 a través del Sistema Nacional de Certificación de Leña, liderado por pequeños productores y representantes de la sociedad civil del sur de Chile. Este es un sistema que nació con el lema de que la leña no es el problema de la contaminación, sino que es el mal uso
de esta leña. En concreto, el uso de leña con niveles de humedad demasiado elevados. El programa se inició como una iniciativa público-privada de carácter voluntario para crear un mercado formal diferenciado que agregara un valor a la leña y una mayor rentabilidad al manejo forestal a través de un proceso de certificación, que básicamente se termina en lo que es el sello de certificación, hoy el sello de calidad de leña, que asegura que el producto vendido es seco y por tanto mucho menos contaminante en su combustión y que proviene de bosques sustentables. Además, durante el proceso de certificación se suelen evaluar las condiciones laborales en las cuales se ha producido esta leña, que de alguna manera eso ayuda a proteger los derechos de los trabajadores. Bien, el objetivo de este artículo, que justo lo acabamos de publicar hace una semana, fue el de caracterizar los determinantes individuales de la adopción a leña certificada en 2 ciudades del sur de Chile, en este caso Temuco y Padre Las Casas. ¿Qué es lo que descubrimos? Bueno, pues primero que aproximadamente la mitad de los participantes en una encuesta que realizamos de los 500 sujetos en Temuco y Padre Las Casas, que eran usuarios de estufa a leña, declararon que nunca o casi nunca compraban leña certificada. Cuando uno iba a preguntar por los motivos de por qué no estaban comprando, estos participantes básicamente explicaron que era o bien por el precio o bien por la falta de puntos de distribución conocidos por ellos. Además, realizamos un modelo de regresión ordinal que nos mostró que el ingreso familiar, la atención y la práctica de buscar información sobre la calidad del aire son los predictores más importantes de compra de leña certificada. Es decir, que el perfil de la persona o de las familias que compran leña certificada serían hogares con niveles de renta medios altos y además usuarios que prestan normalmente atención al problema de la calidad del aire en su barrio o en su ciudad, y además tienen la práctica de buscar información para ver cómo pueden mitigar el problema de la contaminación del aire en su ciudad. Así que es un perfil muy específico y que no es tampoco tan representativo de la mayoría de la población. Otro estudio que creo que es interesante para este seminario que realizamos hace un par de años, que tenía como objetivo analizar determinantes de aplicación a el programa de recambio a estufas a pellet. Lo que queríamos ver es qué variables son las que influyen en las personas a la hora de decidir aplicar o no aplicar a el programa de recambio a estufa a pellet. Es un programa que es extremadamente interesante desde un punto de vista, digamos, teórico para las ciencias sociales, ya que el gobierno te entrega un equipo completo, digamos, de estufa a pellet y te lo instala en la casa prácticamente de una manera gratuita, salvando así una de las barreras más importantes de adopción de tecnologías energéticas, digamos, limpias para el calefaccionamiento del hogar, como es la inversión inicial que tiene que hacer el usuario, ¿de acuerdo? Bueno, en lo que nos arrojó el modelo es que, lógicamente, el nivel de renta ya no era relevante, pues puede aplicar cualquiera al programa de recambio, pero sí nos llamó mucho la atención que los participantes que evaluaban positivamente la calidad del aire de su hogar, en el interior de su hogar, tenían una probabilidad menor de aplicar al programa de recambio de estufas a pellet que el resto de participantes de la encuesta. Y eso nos hizo reflexionar sobre cómo las personas evaluamos la calidad del aire. Creemos que es muy importante reflexionar sobre estos aspectos que tienen que ver con la percepción del problema, ya que los comportamientos
proambientales están, sabemos, muy vinculados a este tipo de percepciones. Y cuando uno analiza cómo las personas evalúan la calidad del aire, se da cuenta que las personas tendemos a evaluar la calidad del aire en las ciudades del sur de Chile como mala. Cuando nos preguntan por la calidad del aire de nuestro barrio, tendemos a pensar que está un poquito mejor que el de la ciudad, pero cuando nos preguntan sobre la calidad del aire de nuestro hogar, tendemos a pensar de que es buena. ¿De acuerdo? Bien, lo que nosotros quisimos hacer en este caso era comprobar si realmente la calidad del aire en los hogares era buena, y además comprobar cómo, a partir de un diseño pues, más experimental, si realmente los ciudadanos y los residentes de las ciudades del sur de Chile son capaces o no de percibir correctamente la calidad del aire en el interior de sus hogares. Porque si no son capaces de percibirla correctamente, seguramente estaremos también perjudicando la probabilidad de que ellos apliquen al programa de recambio a estufa pellet y que transitemos todos a un escenario de mayor sostenibilidad. Bien, para hacer eso fuimos a 81 hogares en Temuco y para las casas. Aquí en el mapa se puede ver un poquito cómo fuimos prácticamente por toda la ciudad. Instalamos una serie de sensores de material particulado 2.5 de bajo coste y preguntamos a los residentes sobre cómo evaluaban la calidad del aire de su hogar. Contrastamos esa percepción con la del sensor y también con la percepción que tenían los visitantes, las personas que iban a instalar el sensor a la casa, los inspectores, para ver si había diferencias entre residentes en el hogar, visitantes, personas que venían de fuera y evaluaban esa calidad del aire, y los datos duros de contaminación, de calidad del aire indoor. Y lo que nos llamó más la atención es que el 75,3% de los participantes, incluidos en estos residentes y visitantes, no fueron capaces de percibir que se encontraban en realidad en un ambiente indoor con mala calidad del aire. Es decir, de todas aquellas personas que encontramos que estaban en un lugar con mala calidad del aire y que nosotros pudimos medir y darnos cuenta que efectivamente había mala calidad del aire, el 75% de ellos no fueron capaces de darse cuenta y creían que estaban en un hogar con buena calidad del aire. Es decir, había una sobreestimación de la calidad del aire, que en parte se debía al hecho de estar en tu casa, lo que nosotros le llamamos un efecto halo hogar, y por eso había una diferencia entre residentes y visitantes, pero que creemos que también se debe a una dificultad sensorial que tenemos para percibir cómo es la calidad del aire en espacios indoor, y también al efecto de los medios de comunicación, ya que la mayoría de campañas de comunicación del riesgo se centran en la calidad del aire en espacios outdoor. Además, pudimos comprobar que había una correlación muy grande muy fuerte, entre los niveles de contaminación indoor y outdoor. Nos dimos cuenta que los niveles de material particulado outdoor, el ingreso familiar, el año de construcción de la vivienda, estos tres factores predecían prácticamente el 80% de la contaminación intradomiciliaria que encontramos en los hogares. Y además descubrimos que los hogares que habíamos visitado, la mayoría de ellos tenían muchas dificultades para alcanzar niveles aceptables de confort térmico, como estáis viendo en este gráfico de aquí abajo. Bien, ¿cuál es nuestra conclusión o mi conclusión cuando, digamos, trato de unir todos estos estudios? Creo que en el sur de Chile vivimos en una trampa de la precariedad energética. Tenemos un porcentaje alto de hogares con bajos ingresos. Tenemos dificultades de acceso a otros combustibles a un precio asequible. Tenemos un porcentaje muy alto de viviendas construidas antes del año 2000 y seguro que ya compañera Alejandra habrá
explicado muy bien qué problemas nos confiere esa característica. Y además tenemos un grave problema de percepción, ya que los beneficios percibidos al uso de la leña de baja calidad son superiores a los beneficios percibidos a la realización de conductas de mitigación de la contaminación, como puede ser comprar leña certificada o como puede ser aplicar al programa de recambio a estufas a pelo. Por tanto, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que me gustaría rescatar en esta presentación y que podremos además discutir en el turno de preguntas? Primero, que entender cómo la gente percibe los problemas ambientales es clave para fomentar la adopción de combustibles limpios. En espacios indoor tendemos a sobreestimar la calidad del aire en un proceso de atenuación del riesgo que tiene consecuencias en la adopción de nuevas tecnologías energéticas en el hogar. Y por tanto, por un lado, hay que mejorar las políticas de comunicación del riesgo, hay que dar más y mejor información, pero también hay que aplicar medidas estructurales para ayudar a superar las situaciones de precariedad energética que vivimos en el sur de Chile. Muchas gracias. Gracias a ti, Alex, por esta excelente presentación. Y aprovecho de pedirte a ti y a Monse que enciendan sus cámaras, por favor, y el micrófono, para que comencemos con esta última parte de preguntas y comentarios. Monse, no sé si estás por ahí. Listo. Muchas gracias. ¿Se me Bueno, escucha? voy a comenzar. Sí, escucho perfecto. Se les escucha muy bien a ambos. Hay una pregunta para Monse que quedó pendiente del diálogo anterior, del colega Edison García, que dice: ¿existen normativas asociadas al uso de leña en términos de, por ejemplo, algunos parámetros de calidad, contenido de humedad o otros aspectos en el fondo para el uso de la leña en México? Para el uso de la leña como tal, no hay una normativa. Para lo que sí hay es reciente, es para estufas eficientes de leña. En 2018 se aprobó esta norma mexicana y en general esta norma solamente, habla de la evaluación de funcionabilidad, de la seguridad, eficiencia térmica y niveles de emisiones de estufas eficientes solo de leña, ¿no? incluye de otros biocombustibles. Entonces es la única que por el momento tenemos, pero acabamos de cerrar un proyecto muy grande que es se llamaba Clúster de Bioenergía, aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde uno de los grupos de trabajo precisamente estaba trabajando en la caracterización de biomasa para precisamente después emitir recomendaciones para normas y normas mexicanas y normas oficiales. Entonces esperemos que pronto salga. Esto también va a que, como comentábamos hace un rato con René, pues el mercado y la manera de distribución de la leña es informal, entonces sí se ha quedado relegado esta parte de la normativa, ¿no? Para su distribución. Siguiendo un poco el mismo tema que estabas planteando con respecto en este caso a la producción de leña. Acá en Chile ocurre que hay varias fuentes de biomasa que son un poco invisibles. Se suele pensar que toda esta biomasa viene del bosque y de tala de bosque. Por eso es que históricamente se asoció el tema de la leña con la deforestación, por ejemplo, que era uno de los mitos que planteó Hisham Zarifi en su presentación inicial, la sesión anterior, y también se suele conectar con la degradación de bosque. ¿Cómo ocurre en México en áreas rurales con la recolección? Aquí, por ejemplo, se utiliza mucha biomasa que cae, árboles muertos, ramas, en fin, que permiten de alguna manera reducir la presión sobre los ecosistemas forestales. ¿Ocurre un poco lo mismo allá? ¿Hay fuentes como medias ocultas de abastecimiento? Sí, exacto. En general, también por los estudios de caso que ha llevado el grupo con el cual también colaboro, realmente son la recolección para uso residencial rural, en específico cocción, pues nunca cortan el árbol totalmente como en el aprovechamiento comercial, ¿no? De maderas preciosas, digámoslo así.
Entonces, igual, ¿no? Pasa, son las ramas, de podas también. Lo que precisamente también está subcuantificado es precisamente cuánto viene de podas de frutales, ¿no? O también de residuos agrícolas, ¿no? Entonces, eso no lo tenemos totalmente cuantificado y eso es lo que ayuda precisamente a que haya ese balance. Claro que hay, a veces excede el factor de no renovabilidad de la leña, que precisamente es tomado solamente de tu biomasa aérea, cuánta cortas, ¿no? No vas a talar el árbol. Si te acabas ese, entonces ya estamos excediendo ese índice de renovabilidad, pero si tú solamente podas biomasa aérea y te excedes, sí hay casos en el país, esos puntos rojos que por ahí se veían en el mapa, pero no son todos, ¿no? También estamos sobre un 32% de no renovabilidad del recurso, mucho más bajo que estos creencias, bueno, que es precisamente que estas creencias que comentas de que es un factor principal de deforestación en los bosques, ¿no? No es así, ¿no? Sí hay un balance ahí oculto con las que las familias pueden subsistir y no acabar con el recurso forestal. Muchas gracias, Monse. Le voy a hacer ahora un par de preguntas también a Alex. Alex, bueno, tu presentación era muy interesante sobre el comportamiento de las personas que de alguna forma ha hecho difícil avanzar más rápido en la política de descontaminación, o el hecho de formular las políticas sin considerar esa percepción de las personas y cómo toman decisiones, ¿verdad? Al respecto, ¿qué le falta a la política de descontaminación en las ciudades del centro-sur de Chile para poder ser más efectiva? No sé si te atreves a decir, por ejemplo, qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien, alguna evaluación y alguna sugerencia al respecto. Es muy difícil, y yo creo que esa es una pregunta que nos planteamos todos los que hace años que estamos, digamos, analizando la cuestión y vemos que el avance es lento, ¿no? Es decir, hay avances, pero son muy lentos, ¿no? Mira, para mí, desde el punto de vista de la percepción y la conexión entre percepción e implicación ciudadana, yo creo que hay algunos elementos que se pueden rescatar, ¿no? Primero es que muchas veces hacemos el foco en la percepción de la calidad del aire outdoor y que incluso las medidas de protección que los distintos seremies proponen, ¿no? Pues pueden ser que es en su casa porque hoy está muy mal, pero nadie se preocupa del problema al interior de los hogares, ¿no? Y no sucede en todas las ciudades, pero en Temuco y para las casas es así. Lo que nos damos cuenta es que en el interior de los hogares puede haber los mismos niveles de contaminación que fuera, ¿no? Y si las personas no saben eso, pues bueno, sencillamente se sienten protegidos. Las externalidades negativas de estar utilizando leña a bajo coste van para afuera, ¿no? Y por tanto, dentro de mi hogar solo estoy llevándome beneficios, que sabemos que hay un beneficio muy claro asociado a la leña, que es conseguir un mayor confort térmico, por lo menos al lado de la estufa, ¿no? Pero además también está asociado en hogares de rentas medias y bajas, especialmente bajas, a toda una serie de características que tiene el aparato de multifuncionalidad respecto a otro tipo de tecnologías, ¿no? Si hay personas que aprovechan las estufas a leña para secar ropa, para tomar un mate, para socializar al lado de la estufa a leña, eso es muy difícil conseguirlo cuando yo te pongo una estufa a queroseno o a pellet, ¿no? Y por tanto, cuando uno quiere introducir una política así sin darse cuenta de, primero, la percepción y después las prácticas sociales que hay vinculadas al hecho de calefaccionarse o cocinar en el hogar, puede ser que choque, ¿no? Eso por un lado, ¿no? En segundo lugar, como hemos visto también, y lo habéis explicado, Alejandro lo ha explicado muy claramente, yo creo que hay un problema, estamos en una trampa de la precariedad energética también en sectores importantes de la población, ¿no? Yo creo que muchos hogares están en un trilema entre respirar aire limpio,
calentarse a un bajo costo y atender a otro tipo de necesidades básicas como puede ser pagar educación, pagar por la sanidad, que aquí en Chile es muy caro, ¿no? Y bueno, cuando hay que tomar decisiones, al final es muy difícil, ¿no? Cuando hay un nivel tan importante de personas que gastan más de un 15%, como hemos visto, en calefaccionarse cada mes, pues esa toma de decisiones hace también que haga más complicado, no somos héroes, ¿no? Y que haga más complicado el transicionar también a un cambio, ¿no? Y después yo creo que hay todo otro tipo de problemas que están vinculados a las sanciones y a la imposibilidad de fiscalizar correctamente, ¿no? Es decir, hay restricciones, pero no tenemos medios para ir a todos ¿no? Tenemos un ejército de fiscalizadores que fueran a todos los hogares a ver quién está utilizando la estufa a leña y quién está tirando humos visibles cada noche cuando tenemos episodios críticos. Como no tenemos esa capacidad, cuando tú pones restricciones pero no tienes capacidad para hacerlas cumplir, pues simplemente las personas solemos no atenderlas, ¿no? Cuando además nos jugamos, por ejemplo, el pasar frío, ¿no? Dentro de nuestro hogar, ¿no? Entonces yo creo que por allí hay harto que avanzar, ¿no? Y después hay todo otro tema que ya lo ha explicado muy bien Alejandra, que tiene que ver con priorizar, yo creo, las políticas, ¿no? Nos hemos encontrado muchas veces que les ofrecemos un recambio a pellet y después, al cabo de 10 meses, he hecho algunas entrevistas cualitativas longitudinales a lo largo de años y volvemos, ¿no? Y hay gente que ha vendido en Japón su estufa pellet, digamos, ¿no? Porque no le calentaba igual, porque la casa no está aislada y por tanto estaba pasando frío, estaba gastando un montón de plata, no sabía cómo mantenerla tampoco, bueno, toda una serie de factores que hay asociados a eso. El cambio era tan importante que al final pues la vendieron y compraron otra y ganaron incluso un poco de plata en todo el proceso, ¿no? Pero eso cuenta en la política pública como una estufa más recambiada, ¿no? Claro. Y por tanto, otra mirada allí es que tal vez haría falta un trabajo posterior de evaluación, ¿no? Que no sea solamente el número, hemos colocado tantas estufas, hemos puesto tantos subsidios, sino que tenga también que ver con el día después, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú instalas esa estufa? ¿Qué pasa cuando tú reacondicionas ese hogar? Y cómo podemos ayudar también a los hogares a aprender a utilizar ese nuevo combustible, a mantener bien la estufa o a relacionarse con ese nuevo espacio aclimatado y digamos que tiene más confort. Oye, y para ir terminando, Alex, ¿qué te parece que la certificación se haya incluido como una obligación en el proyecto de ley que está en el Congreso y que pretende reconocer y regular el uso de la leña en Chile? A mí me parece que era un paso súper importante, es decir, no, creo que uno de los problemas que hemos tenido grandes, porque aquí hay como problemas que se derivan con variables que están a diferentes niveles, ¿no? Y en el nivel más alto, pues teníamos la ausencia de una ley, digamos, ¿no? Que pusiera al mismo nivel la leña. That would put firewood at the same level with other type of fuels. That's kind of strange for those of you who are not in Chile. But firewood En Chile hasta ahora, ¿no? Entonces, que se reconozca y que se obligue también a que esa leña tenga una trazabilidad, tenga además un trato, un respeto por la producción y también por, lógicamente, las condiciones de las personas que están produciendo esa leña, creo que es un paso fundamental, ¿no? Ahora, soy escéptico en cuanto a que gracias a la leña certificada podamos terminar con el problema, porque simplemente volvemos al problema que explicaba Alejandra, que dependemos del usuario final, ¿no? Y el usuario puede comprar leña certificada porque es obligatorio hacerlo, pero dejarla en el patio de casa y que se moje porque no tiene dónde guardarla o emplearla en malas condiciones, ¿no? Y por tanto, estoy seguro que habrá que combinar bien las estrategias para ir adelante, pero el paso me parece como fundamental, vaya. Sí, bueno, para terminar, justo cayó una pregunta nueva, pero brevemente, Alex, el Francisco Castillo nos plantea, él dice en el fondo que más allá de la leña seca, probablemente sea el buen uso o mal uso, digamos, de los calefactores a leña el tema clave o el gran tema en el cual no hemos avanzado todavía suficientemente.
Sí, yo creo que el mantenimiento de los calefactores y el uso que se hace efectivamente es otro de los problemas. Yo sé que los colegas del Infor, por ejemplo, trabajaron con el tema del tiraje, ¿no? que es otra de las acciones que a veces pasan desapercibidas, pero hay una cultura de cerrar el tiraje para que entonces el tronquito que le tiro me va a durar más, y eso lo que hace es generar muchas más emisiones, ¿no? Y por tanto, efectivamente, además de la calidad de la leña, que yo creo que es fundamental, trabajar con el usuario en esas prácticas que realiza para calefaccionar es clave, ¿no? Y es muy difícil también de regular y de actuar, ¿no? Porque estamos tratando de regular sobre la acción que hace una persona en su casa, en su comedor de su casa, cuando está tirando el tronco dentro de la leña. Entonces es muy difícil, ¿no? Conseguir cambiar eso, ¿no? Y bueno, parte del reto está ahí también, ¿no? Bueno, Alex, muchas gracias. Quisiera pedirle a Alejandra Schweftan, no sé si está por ahí Alejandra, para que encienda su cámara, por favor. También Adrián, ¿estás por ahí, Adrián? Puedes encender tu cámara. Ahí está, Adrián. Bueno, agradecerles a Montserrat, ¿verdad? Alejandra, Adrián y Alex por habernos acompañado hoy día en esta segunda parte del seminario que hemos realizado en conjunto con la Universidad de British Columbia, y dejar invitado a todo el mundo a visitar el canal YouTube de Infor, donde está ya la primera sesión del seminario, y también vamos a subir esta segunda sesión con todas las presentaciones. Así que muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos, bueno, en el siguiente evento. Muchas gracias. Gracias a vos, René. Gracias. René, Alejandra. Chao, Ale, que no te había Gracias, que esté muy bien. Hasta luego, bye. Gracias, Gracias a ustedes. chao, hasta luego. Bye. Chao.